Pablo, nuevamente te saludamos por aquí en Teledero Federal. Bueno, hacemos extensivo el saludo a todos y todas quienes se suman a esta hora. ¿Qué tema es ese título, no? Porque estábamos viendo distintos informes, distintos datos, estadísticas de personas en situación de calle. Es impresionante cómo ha crecido en los últimos tiempos. Bueno, esto está relacionado naturalmente con la pobreza. Hay un marco emergente que está también vinculado con problemas de adicciones, de psiquiátricos y demás, pero en su mayoría uno empieza a advertir fuertemente lo que implica el impacto social, económico en el país, con tantos excluidos. Vivimos en un país de más de un 40% de pobreza, con una inflación de más del 100%. Bueno, naturalmente hay mucha gente que, lamentablemente, y también por más que se hayan incorporado tantas políticas sociales y se busquen también alternativas de contención desde lo alimentario y demás, todo siempre parece quedar rezagado con la magnitud de la demanda, ¿no? Exactamente. Y uno, bueno, lo puede apreciar en algún recorrido, en las grandes ciudades y demás, esta circunstancia, pero cuando uno lo ve en los números es realmente muy significativo. Familias enteras, ¿no? Familias enteras que se ven allí en situación de calle. Y tiene que ver también, ¿no? Esto, Pablo, cuando decía en las grandes ciudades, el hecho justamente de una planificación allí desde estructural, desde un país, obviamente que habría que repensarlo también, pero eso de ir a buscar un trabajo, una salvación con familia, una gran ciudad, que de a poquito te van marginando y quedás allí en calle, ¿no? Bueno, el gran impulso urbanístico que se dio en la primera mitad del siglo XX, el siglo anterior, estaba relacionado con un impulso industrial. Claro. La gente iba hacia esos grandes núcleos industriales. Después, sobre todo en la segunda etapa del siglo XX y a partir de la dictadura militar, esa reconversión productiva que tuvo la Argentina derivó en que muchas de esas familias que habían ido en busca de una solución laboral y económica terminaran formando parte de la exclusión y ahí aparecieron las villas. Bueno, y después pasa, digamos, lo que pasó en la provincia de Córdoba con Brusone, que fue una locura, ¿no? Que se brindaban terrenos con la posibilidad de adquirirlos, de pagarlos en cuota, algunos hasta regalarlos, y la gente que se ha mudado, pero de una manera impresionante como para buscar otras alternativas. Bueno, la densidad de nuestro país también marca, ¿no? Uno lo ve. Y hay una muy fuerte concentración, digamos, porque eso también de la exclusión. Digo, cuando nosotros hablamos del conurbano bonaerense o el Gran Córdoba, de lo que implica el Gran Rosario, claro, exactamente. Ahí también hay una confluencia, una concentración muy fuerte en la que primero había una concentración económica, financiera, administrativa, que ha afectado tan fuertemente. Por eso se plantea tanto la necesidad también de reformular los conceptos administrativos y económicos, por lo menos a partir de lo que implica el Estado en la Argentina, ¿no? Que haya otra capital, que el Congreso funcione en otro lugar, que si hay un Ministerio de Agricultura no esté a 2 cuadras del Teatro Colón, sino que esté en algún ámbito del interior federal. Bueno, tantas cosas que se deben reestructurar, ¿no? Sí, eso para repensarlo. Pero bueno, te saqué de tema, me había quedado enganchado. No, pero es muy interesante para plantear. Me había quedado enganchado porque ahí está. Porque tiene que formar parte, además, de los grandes debates de la Argentina, sí, ¿no? Claro. Las campañas políticas, yo disiento fuertemente con aquellos que dicen las campañas tienen que ser cada vez más cortas. Tienen que ser más nutridas. Tienen que volver a hacer política en las campañas, digamos. O que a la gente no le interesa la política. La gente está todo el tiempo discutiendo política. Cuando discuten los problemas que tienen que ver con todos los días, el alquiler, lo que fuera. Está discutiendo política. Es que las soluciones de todos esos problemas te lo tiene que dar la política. Claro, lo que sucede es que las campañas políticas se han convertido en escenarios edulcorados, en los que no se dice nada, en los que los políticos aparecen con mucho Photoshop. Me gustó la metáfora, ¿eh? Sí, son como, ¿viste como te ofrecen un sachet de shampoo? Y es eso, digamos, es una cuestión. Ya hice. Digo, claro. ¿Me puedes cambiar el ejemplo? Bueno, buscamos o un paquete. Claro, sí, tampoco. Son dos. No va por buen camino. No fue el mejor ejemplo. Bueno, a ver, un jabón. Te ofrecen un jabón. Entonces vos decís, está todo pensado publicitariamente y el político pierde su esencia, que es la acción política. Pero en realidad uno quisiera que se discutiera política más abiertamente y que eso incluyera la solución de los problemas de la gente. Ahora, está tan desdibujado el concepto de las campañas políticas que, por ejemplo, se van a conocer las plataformas y
primero que es difícil acceder, porque vos entras a las páginas de los dirigentes políticos y la plataforma está en un lugar ahí escondidito. Lo que te buscan es, te llenan de fotos, de videitos, de eslogan, efectivamente. Ahora, cuando vos vas a buscar la plataforma, porque después decimos, che, ¿hicieron lo que propusieron? ¿No? En general los políticos o una gran parte de esa conducción política dice poco o miente cuando dice. Entonces, pensar en las plataformas de alguna manera nos lleva a imaginar, miren, el primero que lo hizo fue Milei. Y Milei fue muy claro sobre la concepción de lo que quiere como política económica y el rol del Estado. Después, cuando eso nos termina impactando, lo que fuera, ya no hay manera de hacer un revisionismo de ese concepto, porque lo dijo, está escrito. Bueno, vamos a tratar de recorrer todas las plataformas políticas que se van a presentar previo a las elecciones. Y vamos en este caso a Juntos por el Cambio, le presentó ayer. A ver, en algunos casos son títulos muy generales, no te dicen el cómo. Cuando no te dicen el cómo... Sí, son los temas a tratar. Inflación. Claro, necesitamos que haya más empleo. Y sí, muchachos, bueno, pero ¿cómo? Porque todos podemos coincidir en eso, pero el cómo. Pero en algunas cosas está el cómo. Por eso es que es importante recorrerla. Vamos a ver en detalle, a ver, ¿cuál es la plataforma de Juntos por el Cambio? A ver. Prometen eliminar los múltiples tipos de cambio y el cepo. Dicen, iremos a una rápida unificación del tipo de cambio. Acá hay un problema central, ¿no? La Argentina no tiene los dólares, porque podemos coincidir. Es un lío, vos no sabés cuánto vale el dólar, es un lío, todo esto es un lío, tipo de cambio. El cepo está porque no hay dólares. Efectivamente, si yo quiero ahorrar en dólares no podés. Ahora, ¿cómo? Porque los dólares no están. O generás un crecimiento económico con una mayor exportación, ingresan más dólares, es una, y decidís que esos dólares vayan a este circuito en lugar de ir a otros. Por ejemplo, la cuestión, te lo pide una empresa para importar. No, dame un segundito porque primero voy a levantar el cepo y va a haber una demanda. Esa puede ser una alternativa. Esto incluye, por ejemplo, el ahorro o la especulación financiera. La otra es ¿cuál? El endeudamiento. ¿Soporta la Argentina más endeudamiento? No. Bueno, por eso está el título, pero hay que discutir cómo. Vamos a la próxima. Exportaciones. A ver, vamos a desburocratizar el comercio exterior, eliminaremos normas distorsivas y restricciones ocasionadas por la discrecionalidad de funcionarios, garantizan la independencia del Banco Central mediante una nueva Carta Orgánica. Acá hay dos aspectos que, a ver, en la vida cotidiana de la gente no están. Si vos discutís, a ver, Milei dice eliminar el Banco Central y acá se habla de darle más independencia, de que digan el Banco Central no depende del gobierno de turno, bueno, acá aparece la emisión y demás. Es difícil para el común de la gente encontrar acá una respuesta, pero bueno, tiene que ver con las políticas monetarias del país. Ahora, en el tema de las exportaciones, ojo, señal de atenta, este gobierno les habilitó en algún momento a las empresas, le decíamos empresas concentradas, a pagar deudas con dólares oficial y a través de las cautelares hacer toda una jugarreta para quedarse con dólares. ¿Y qué pasó? Cuando llegaron muchísimos dólares del campo se fueron. Se los llevaron algunos. Y después nos quedamos en un embudo que nos llevó a la cornisa. Por eso... El Festival de Exportaciones. El festival que se llamaba el Festival de Exportaciones. Ojo con esto, ¿no? Porque todos queremos que la Argentina exporte más. ¿Quién no quiere? Sí. Lo mejor que podemos hacer es generar más producción, más trabajo, más producto, que eso vaya al mundo. Ahora, que el rédito no se lo queden unos pocos y que los dólares no queden unos pocos, bueno, esa es la discusión. La Argentina tiene una enorme concentración en el principal factor de exportación que son los cereales. Cuando tenemos que exportar commodities, son muy poquitas empresas las que lo hacen y son todas extranjeras. Bueno, hay una discusión para dar en ese contexto, ¿no? Vamos a la próxima. Inflación. Prometen iniciar un programa de estabilización. El objetivo central es reducir drásticamente la inflación. Las y los argentinos tendremos una moneda nacional y una macroeconomía ordenada. Sí. ¿Cómo? Lo queremos todos a esta, ¿eh? Esta ahora, la compramos, ¿sabes cómo, no? Bien, ¿cuál es el plan de estabilización? Bueno, ¿cuál? ¿En base a qué? Porque, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber un enfriamiento de la economía para bajar la inflación? Es un esquema. ¿Qué implica enfriamiento? Bueno, vendes menos. Si vendes menos, hay menos empleados, algunos ya no van a estar. Si eso se empieza a generar una espiral, y bueno, si hay menos empleados, tenés menos consumo, porque también se enfría la economía. Sí, tenés menos inflación. Tenés menos inflación, pero hay menos consumo. Ojo, no en todos los casos se ha logrado. Hemos tenido escenarios de recesión con alta inflación, que puede ser el peor de los mecanismos, pero ha ocurrido.
en la Argentina. Por lo cual, ¿este es el lugar al que queremos ir? Sí, queremos ir a este lugar. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo alcanzarlo? Vamos a la próxima. El déficit se eliminará con la reducción del gasto público consolidado. Pondremos el foco en terminar con los privilegios y regímenes de excepción compatibles con la situación del país y con el desarrollo. A ver, esto es ajuste. También Massa está haciendo un ajuste ahora. Esto es ajuste, ¿no? No te alcanza la plata, tenés que ajustar. Bueno, ¿a dónde? Ese es el problema. Porque cuando vos decís gasto público consolidado... Sí, ¿dónde es? ¿Dónde va a estar? ¿Vas a recortar educación? ¿Recortás salud? ¿Recortás obra pública? ¿Qué vas a recortar? ¿Recortás asistencia? ¿Recortás planes? ¿Acabás con la tarjeta alimentar? ¿Qué vas a recortar? Porque, viste que te dicen, bueno, la política tiene que hacer un ajuste. Perfecto. ¿Qué hacemos? ¿Le bajamos los sueldos a los políticos y hasta ahí llegamos? Sí, no alcanza. No alcanza. ¿Qué hacemos? Hacemos menos ministerios. Puede ser un gesto, pero no alcanza. Hacemos menos ministerios. ¿Ocurrió en algún momento en la Argentina? Se eliminaron los ministerios de educación, por ejemplo, de cultura. De salud. De salud, perdón, y de cultura. Bueno, ocurrió en algún momento. ¿Eso hizo mejor las cosas? Porque se quitó el Ministerio de Salud, pero se quedó el de Defensa. Bueno, también es una elección, ¿no? Es una elección. Ahora, ¿dónde se reduce el gasto? Porque si decimos, bueno, a todos nos genera mucho enojo cuando hay determinados privilegios de la política. Sí, claro. Nos genera. Del mismo modo que nos generan enojos muchos otros privilegios, ¿no? Pero está bien. Cuando reducís eso, ¿te encontrás con una Argentina equilibrada económicamente? Daría la impresión que no. Por lo cual, cuando se habla del déficit y se plantea irremediablemente el ajuste. Sí. Y la lógica, uno imagina que debería ser al revés. Vos querés reducir el déficit y lo que querés decir, ¿cómo reduzco? Bueno, tengo que ganar más. Tengo que aumentar mis ingresos para reducir ese déficit. No solamente controlar mis gastos, sino aumentar mis ingresos. Porque en algún momento vos ajustás. ¿Y a dónde llegás? Porque además, miren, podemos hacer una crónica extensa de la historia argentina, pero créanme que el ajuste siempre ha caído sobre los mismos. Siempre el ajuste ha caído sobre los mismos lugares. Los que no tienen la capacidad de sentarse al lado de un diputado o de un funcionario y a través del lobby evitar que ese ajuste les impacta. Por lo cual, acá también tenemos otro foco de discusión. Vamos a la próxima. Reducción responsable de los impuestos, compatible con el equilibrio fiscal, ingresos brutos, los impuestos al trabajo y las retenciones. Desburocratización del Estado. Acá hay otro elemento que podríamos pensarlo como una reforma tributaria, ¿no? Sí. De lo que propone Juntos por el Cambio, que tiene que ver con la reducción de impuestos. El tema de las retenciones es un debate de mucho tiempo. Cuando fue gobierno Cambiemos, no ocurrió. Las retenciones continuaron. Fue bajando de manera gradual, pero nunca se llegó. Nunca se llegó. Las retenciones continuaron. Los impuestos al trabajo, ojo, porque ¿qué implica reducir los impuestos al trabajo, no? Y cómo eso después impacta en beneficios sociales o derechos. Y el tema de los ingresos brutos. Hay una tentación a decir la Argentina paga muchos impuestos y en realidad es porque hay una asfixia permanente de las pequeñas empresas, de las pymes, porque no les va bien económicamente. Ahora, cuando vos lo comparás entre lo que pagan otros países y lo que paga la Argentina no está entre los primeros lugares que más impuestos pagan. Después acá aparece otra discusión. ¿Qué hacemos con la plata? ¿Cómo se administra la plata de los impuestos? Bueno, esa es otra discusión naturalmente. Vamos a ver más detalles. Crearemos un nuevo régimen con protecciones sociales para incluir a los millones de trabajadores de la informalidad. Reforma laboral. Acá aparece, ¿no? Nuevos marcos normativos laborales, tributarios y jurídicos. Decíamos, reforma tributaria, reforma laboral. Esto es lo que ya la CGT ha anticipado que lo va a resistir, ¿no? Cuando se habla nuevos marcos normativos laborales, tributarios y jurídicos, ¿desde qué lugar? Sí. ¿Desde el interés del trabajador o desde el interés empresario? Bueno, esa es una discusión central, ¿no? Porque recordemos que en algún momento se planteó, lo dijo el propio Horacio Rodríguez Larreta, eliminar las indemnizaciones y crear una especie de seguro que en realidad lo iba pagando el trabajador a lo largo... Sí, te iban descontando para tener el seguro. Y la otra cuestión, hablan, por ejemplo, de una industria del juicio. Cuando vos hablas cuando vas a tribunales o hablas con abogados laboralistas, dicen, no ha crecido la cantidad de demandas. ¿Y eso qué implica cuando se plantea la industria del juicio? Bueno, si te sucede algo, es ponerte un freno para que no vayas a reclamar judicialmente.
que dice, crearemos un nuevo régimen. Bueno, lo que señalamos ayer, vamos a la próxima trama, que tenía que ver con lo que veníamos charlando ahí. Freno a la industria del juicio. Hablan de una industria del juicio que después cuando vos vas ahí, no. Uno puede suponer, bueno, un juicio a una pyme puede convertirse en un dolor de cabeza para la pyme. Ahora, ¿hay una industria del juicio? Es decir, empleados que sistemáticamente están demandando todo el tiempo a las empresas, ¿o hay derechos vulnerados y un reclamo? Bueno, es una discusión que hay que dar, ¿no? Dice, le pondremos freno a la industria del juicio que hace quebrar a nuestras pymes. Objetivamente, vemos pymes, a ver, en los datos, vemos pymes que cierren por un juicio laboral. Pensemos cada uno en la experiencia, en el pueblo, en la ciudad donde vivimos. ¿Conocemos pymes que hayan quebrado por eso o pymes que quiebran porque no les alcanza la plata, porque no pueden pagar los salarios, porque los mata la inflación, porque hay una concentración de las grandes industrias en Buenos Aires? A lo mejor quiebran por eso, ¿no? Que los adultos mayores tengan su jubilación protegida ante la inflación, construir un sistema previsional sustentable que le brinde cobertura a adultos mayores. Bueno, este es un concepto también muy general, sí, ¿no? Hay que ver si acá se va hacia una reforma jubilatoria. Otra vez la ley de movilidad en juego. Sí, ¿no? Se va a otra ley. Bueno, hay otro esquema. Pero bueno, parte de la discusión lo vamos a hacer con todos los partidos. Nos parece que es central explicar qué propone, ¿no? Ya lo hicimos con Milei, lo hemos hecho por Juntos por el Cambio, todavía el Unión por la Patria no lo ha hecho, no ha presentado la plataforma, pero lo vamos a hacer. No tiene candidato. No tiene candidato, claro. Bueno, lo vamos a hacer también con los partidos de izquierda, con otros partidos provinciales, seguramente la alianza que encabeza Juan Schiaretti presentará también su propia plataforma. Es importante conocer qué proponen al momento de pensar la Argentina que viene. Gracias, Pablo. A ustedes. Nos vemos. Buen fin de. Feliz día. Feliz día, que la pasen hermoso. Que la pasen muy bien. Gracias.